Buen día, estimados estudiantes de 12º año, específicamente la sección 12A, que es la que se encuentra a mi cargo. Este video va dirigido específicamente a los estudiantes de la sección 12A del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, El Cobao. En este video deseo hacer un abordaje temático acerca de los procesos migratorios que se han dado a lo largo de la historia, principalmente analizando las implicaciones de la migración internacional y dándoles y ofreciéndoles algunos datos claves acerca de cómo se ha desarrollado esa migración a lo largo de los últimos años, ¿no? Datos que nos ofrece el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Pero antes de iniciar este video, me gustaría hacer referencia, aunque sea de forma muy rápida, a la evaluación de este segundo trimestre. Como ya se habrán percatado si leyeron las orientaciones académicas, durante este segundo trimestre vamos a trabajar con una orientación, con una evaluación diferente, con una evaluación más acorde a lo que es la educación a distancia, a lo que es la educación virtual. Y en ese sentido vamos a dejar de lado algunos rubros que históricamente se han trabajado, como el cotidiano, como el extraclase, como los exámenes, como el concepto, para dar paso a nuevas actividades con un porcentaje específico cada una de ellas y más acordes a lo que es la educación a distancia, la educación virtual. En las orientaciones académicas viene debidamente detallado cuáles son las actividades que vamos a trabajar durante este segundo trimestre, a lo largo de este segundo trimestre, con las fechas de entrega para dichas actividades también, con las fechas de entrega y evidentemente detallado en qué consiste cada una de las actividades. Sin embargo, les puedo adelantar que para el caso de los estudios sociales vamos a trabajar con 5 asignaciones, con 5 actividades, cada una con un valor de 20%. Cada una con un valor de 20%, todas juntas sumarán 100%. En el punto 6 de las orientaciones académicas viene detallada cada una de esas actividades, y en el punto 10 viene muy especificado en qué consiste cada una de estas actividades, cómo es que se debe desarrollar la tabla de cotejo de la forma en que se va a evaluar. Entonces les pido por favor que si no han leído las orientaciones académicas, por favor saquen unos minutos para hacerlo. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, por favor también me la pueden hacer llegar al correo electrónico o bien a mi teléfono personal a través de la mensajería de WhatsApp. Los invito de verdad a que hagan la lectura de las orientaciones académicas para poder desahogar cualquier tipo de inquietud que puedan hacer a la luz de ese documento. Ahora bien, es importante añadir que semanalmente voy a estar subiendo un video explicativo de la materia relacionado con los temas de la antología o con datos propios de esas temáticas para poder ir discutiendo semana a semana pues estas diferentes temáticas, ¿no? Y tener pues una relación más cercana con todos ustedes. No obstante, quiero aprovechar para felicitarlos por el excelente trabajo que han hecho a lo largo de este primer periodo en cuanto a la asignación de la entrega de trabajos, ha sido de verdad una maravilla, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema y espero que a lo largo de este segundo periodo pues trabajemos de la misma manera. Nada más hacer una acotación, los trabajos que vamos a desarrollar durante este segundo trimestre van a ser igual de forma grupal, grupos de no más de 3 o 4 personas, yo creo que no más de 4 personas, para que lo tengan ahí en cuenta y no tener ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Ahora bien, en este video, presente video, voy a realizar un análisis de las implicaciones de la migración internacional. Recuerden que ya se había subido un video, una primera parte de este video, o un primer video relacionado con la migración internacional, pero analizando las motivaciones o las causantes que empujan a una población, a una persona a moverse, a desplazarse de un sitio a otro. En este video lo que voy a analizar van a ser las implicaciones de esos procesos migratorios, de esos movimientos de población y les voy a dar algunos datos importantes que nos ofrece la ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en torno a esos flujos migratorios que se desarrollan en diferentes partes del mundo y que perfectamente cada dato podría ser analizado con lupa y con lujo de detalles en próximos videos. En este video quiero hacer un cierre primero de los últimos datos de la
antología, de los últimos temas de la antología propiamente, relacionados principalmente con los trabajos de Ravestein en relación a las teorías de la migración. En ese sentido, Ravestein hablaba de 6 teorías que explican cómo se desarrolla la migración. Y la primera teoría era la relación que existe entre migración y distancia, y señala cómo existe una relación inversa entre la migración y la distancia. De igual manera relaciona que los inmigrantes de grandes distancias tienen una alta preferencia por lugares en donde se establecen grandes flujos industriales, grandes centros industriales, porque de alguna forma esto contribuye a una mayor capacidad de conseguir empleo. Una segunda teoría de Ravestein hace referencia a la migración por etapas. Señala que la migración se lleva a cabo en diferentes etapas. Primero una migración campo-ciudad y luego una migración de ciudades pequeñas a ciudades más grandes. Una tercera teoría de Ravestein es acerca de lo que son los flujos corriente y contracorriente. En ese sentido señala que este procedimiento consiste en moverse en diferentes flujos migratorios, pero compensando también con la población que está regresando a su país natal. Entonces, que la migración se desarrolla de esa forma, entre corrientes y contracorrientes, que hay poblaciones que se ven obligadas a moverse a otra nación, pero del mismo modo hay también poblaciones que están regresando a su país natal, ¿no? Y de esta forma se genera, pues, de alguna manera un equilibrio. Una cuarta teoría es la relación que existe entre lo que es campo-ciudad, y señala cómo la población que vive en las regiones rurales propiamente son las más propensas a moverse, son las más propensas a migrar, ¿no? A desplazarse a otras regiones. Una quinta teoría de Ravestein es, de acuerdo a la antología, ustedes probablemente ya hicieron la lectura de la misma, es acerca de lo que es la relación tecnología y comunicaciones, y cómo el crecimiento tecnológico y la relación en cuanto al crecimiento de las comunicaciones también, pues ha permitido un mayor flujo de población, un mayor movimiento poblacional propiamente, ¿no? Que esto ha coadyuvado a que se acelere aún más la migración. Y lo que es finalmente el predominio del factor económico en los flujos migratorios, que es probablemente el más conocido ya, y que lo abordé en el video anterior, lo abordé en cuanto a lo que era la motivación económica como una de las principales causantes que hacen que la población se mueva, se desplace de una nación a otra, de un país a otro. Como yo les señalaba en el video anterior, ninguna persona desea abandonar su país, ninguna persona desea abandonar su patria, el país donde nació. Sencillamente hay una serie de causantes, de motivaciones que empujan a esa población a moverse. Y ya que lo hizo, pues hay que entender también no solo las causantes de esa motivación, que las analizamos en el pasado video, temas económicos, temas políticos, temas de judicialización o persecución política propiamente, temas ambientales, temas de trabajo, temas de ciencia, etc. Hay una serie de causantes que explican el por qué una persona decide migrar, moverse de un país a otro. Eso lo analizamos en el video anterior. Pero no es solo reconocer las causas, sino también analizar las implicaciones que esto tiene en la población, en el país receptor como en el país también expulsor. ¿Cuáles son, evidentemente, las implicaciones que esto tiene? En la lectura se hace referencia también a lo que son la teoría del sistema mundial, y en ese sentido se habla acerca de cómo la expansión del capitalismo se ha convertido también en una detonante más para que se den diferentes flujos migratorios, diferentes movimientos o desplazamientos de población de un sitio a otro. Entonces no podemos de ninguna manera dejar de lado cómo el sistema capitalista y la instauración de grandes empresas transnacionales se convierte también en una detonante más que empuja a las personas a moverse, a migrar, ¿no? Y finalmente, el último punto que toca la lectura de la antología son las redes de migración. Las redes de migración hacen referencia a las relaciones interpersonales que se dan entre los emigrantes y las personas que retornan a su país de origen propiamente, ¿no? Como muchas veces existen relaciones o redes que conectan a la persona que va a tomar la decisión de emigrar con las personas que más bien regresan nuevamente a su país natal, y que definitivamente le ofrecen una serie de conocimientos, de ayudas, de beneficios a las personas que van a dar ese primer paso de migrar, ¿verdad? Entonces las redes de migrantes
de alguna forma coadyuvan también o contribuyen de manera radical para que se aceleren los procesos migratorios o los desplazamientos de personas de un sitio a otro, ¿verdad? El hecho de que si una familia o una persona en sí va a migrar de México a Estados Unidos es porque probablemente tiene familia, allegados, amigos en Estados Unidos que le pueden dar ese respaldo, ese apoyo, que le pueden conseguir un trabajo, que le pueden dar vivienda, etcétera, ¿verdad? Una persona que no tiene ningún tipo de respaldo en el exterior es poco probable que tome esa decisión de abandonar su país. Entonces esas redes de migración juegan un papel medular en estos flujos migratorios. Y finalmente, entender que esos flujos migratorios pues no siempre son positivos o beneficiosos, de alguna manera pueden llegar a ser nefastos o delictivos, ¿verdad? Principalmente haciendo referencia al coyoteo, haciendo referencia a lo que es actividades ilícitas en las que se ven envueltos los inmigrantes en ese viaje hacia su país de destino, ¿verdad? Bien, eso con relación a la lectura propiamente. Ahora me gustaría hacer referencia a algunos datos importantes que nos da el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, acerca de los diferentes flujos migratorios, porque cada uno de esos datos es importante analizarlo con lupa. Sería importante incluso hacer un video por cada uno de estos datos explicando las implicaciones que esto podría tener. Hay que entender que la migración, como les señalaba en el video anterior, es un proceso histórico, se ha dado desde siempre. Lo que pasa es que en los últimos 50, 60 años se ha acelerado producto de todos estos factores que les acabo de mencionar, ¿verdad? El tema de el desarrollo del capitalismo, ese capitalismo voraz, ese desarrollo también de grandes empresas transnacionales, industrias, centros de poder y desarrollo que de alguna forma contribuyen a que la población se mueva de un sitio a otro en busca de mejores oportunidades económicas, de mejores oportunidades laborales, ¿no? Temas de comunicación, temas de ciencia también que de alguna forma contribuyen también para que se den esos flujos migratorios. Entonces, ciertamente, aunque la migración ha existido, los desplazamientos de personas o los movimientos de personas han existido desde siempre, lo cierto del caso es que se ha acelerado eso en los últimos 50, 60 años, ¿no? Se ha acelerado. Ahora bien, actualmente en el mundo, un primer dato que nos da la ACNUR dice que actualmente en el mundo existen poco más de 250 millones de inmigrantes. 250 millones de migrantes es una cifra muy alta, ciertamente. Es una cifra sumamente alta que representa poco más del 3.5% de la población. Esos son números verdaderamente abismales. Entonces estamos hablando que si usted como gobernante o como líder político desea hacer una reforma migratoria para tratar de regular esos procesos, esos flujos de migración de un país a otro, ciertamente tiene que pensar que esas políticas van a ir dirigidas a una población sumamente amplia, sumamente grande. Entonces son 250 millones de inmigrantes lo que tenemos, poco más de 250 millones de migrantes lo que tenemos hoy en día en el planeta. De ese total hay poco más de 20 millones que son refugiados. Refugiados son personas que huyeron de su país por alguna motivación, principalmente política o incluso religiosa. 20 millones de refugiados, estamos hablando de una cifra sumamente abismal también. Entonces estos números nos dan a entender que no es un problema minúsculo, no es un problema pequeño, es un problema que hay que abordar ciertamente con bisturí para no afectar, para no alterar tampoco la vida de todas estas personas. Las políticas que van dirigidas a regular el flujo migratorio, lo que son las reformas migratorias propiamente, que se establecen a partir de políticas gubernamentales, pues tienen que ser bien diseñadas en aras de no alterar, no afectar la vida en sí de estas personas de manera dramática. Los inmigrantes, les decía, que representan poco más del 3.5% de la población, que es una cifra sumamente alta, ¿no? Si tomamos esto como números brutos. 2 de cada 3 migrantes residen en Europa y Asia. Es un dato interesante. 2 de cada 3 personas residen en Europa y Asia, y el uno restante reside en Norteamérica, propiamente en Estados Unidos y Canadá. Entonces,
es importante entender que existen diferentes flujos migratorios que van desde el norte de África hacia Europa, desde la región de la India, en Asia propiamente, hacia las regiones de Europa propiamente o la región de Oceanía también, que la migración no es exclusivamente, como muchas veces tendemos a creer, la migración no es únicamente hacia los Estados Unidos, sino que hay importantes flujos migratorios que se desarrollan en la otra parte del mundo. Vean que los datos que nos da el ACNUR son bastante reveladores. 2 de cada 3 migrantes residen en Europa y Asia, y solamente el 1 restante es en Norteamérica. No obstante, y a pesar de estos datos, es importante entender que los países que reciben más inmigrantes son, en este orden, los Estados Unidos. Los países que reciben más inmigrantes son Estados Unidos, seguido de Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Esos son los países que reciben mayor cantidad de inmigrantes. Son a la vez países altamente desarrollados, ¿De dónde vienen esos inmigrantes? Bueno, vienen de países en vías de desarrollo, países del tercer mundo, países que tienen una rentabilidad baja, países con un desarrollo muy limitado y que de alguna forma eso empuja a la población, a su población, a migrar en busca de mejores condiciones de vida. De forma tal que Estados Unidos se convierte en el país con mayor número de inmigrantes, el país que mayor número de inmigrantes recibe por año, seguido de Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos. La India es el país que más ciudadanos tiene viviendo fuera de sus fronteras. Eso es un dato interesante porque la India es un país sobrepoblado, como lo hemos visto cuando estuvimos abordando el tema de la demografía. La India es un país sobrepoblado y a pesar de ello es al mismo tiempo el que mayor población expulsa, ¿no? El que mayor número de ciudadanos tiene viviendo fuera de sus fronteras. Seguido, y esto es un dato interesante, seguido de México, China, Bangladesh, Pakistán y Ucrania. Quizás haciendo referencia a esta parte del mundo, México, un caso interesante, ¿no? La cantidad de migrantes mexicanos que viajan hacia los Estados Unidos superan a la cantidad total de migrantes del resto de latinoamericanos, ¿no? De forma tal que es un dato interesante. Entonces, la India es el país que más población expulsa, seguido de México, aquí en esta parte del mundo, luego China, Bangladesh, Pakistán y Ucrania. Son datos que nos ofrece también el ACNUR. Los migrantes abandonan su país, pues evidentemente en busca de una mayor movilidad social. Una mayor movilidad social consiste en tratar de pasar de una clase a otra, tratar de pasar de una clase baja a una clase media, de una clase media baja a una clase media media, media alta, ¿no? Eso es movilidad social. Cuando un país no le ofrece a sus ciudadanos la capacidad de movilidad social, pues ciertamente estos ciudadanos buscan esa movilidad en otras partes del mundo, en otras naciones, en otros países, y eso es una motivación para migrar propiamente. Y un caso interesante sería el de Centroamérica. Vean ustedes que países como Guatemala, Honduras y El Salvador son países expulsores de población que migra hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la movilidad social en esos países es muy limitada, muy baja. Mientras que Costa Rica y Panamá son países de la región también que tienen los mismos problemas de pobreza, ciertamente, pero con una rentabilidad media, y que esto de alguna forma ayuda a que tanto Costa Rica como Panamá exista la posibilidad de tener movilidad social, y eso es lo que evita que la población se mueva, se desplace o migre hacia otra parte del mundo, en este caso hacia los Estados Unidos. Un dato importante es el hecho de que es falso el hecho de que los migrantes lleguen al país receptor a hacer uso de los servicios de salud o los servicios sociales de ese país hasta el punto de hacerlos colapsar. Eso es una falacia que muchas veces nace pues a la luz de falsas noticias, que nacen a la luz de algunos discursos políticos, pero que no evidentemente responden a la verdad, no responden a la verdad de ninguna manera. Los migrantes no llegan a colapsar los sistemas de salud ni los servicios sociales de un país. No ha sucedido en ningún país del mundo, no ha sucedido en Estados Unidos, que tiene poco más de 40 millones de migrantes, no ha sucedido. Así que eso sencillamente es un discurso que lo que hace es alimentar la xenofobia, el odio hacia esta población.
Un dato importante y una de las mayores implicaciones de la migración a nivel mundial es el tema de las remesas. El ingreso por remesas en América Latina y el Caribe alcanzó en el último año, escuchen ustedes, poco más de 77.000 millones de dólares, una cifra verdaderamente abismal. En esta parte del mundo es México el país que mayor número de remesas ha enviado. Los gobiernos del mundo han utilizado el tema migratorio como centro de la agenda política, aumentando de esta forma la xenofobia o el rechazo hacia la población migrante en diferentes partes del mundo. Es algo que no pasa únicamente en Estados Unidos con el discurso de Donald Trump hacia la población latina, no, eso sucede también en Europa, sucede en Alemania, sucedió en Grecia, sucede en Reino Unido, en diferentes partes del mundo sucede ese mismo discurso xenofóbico hacia la población migrante. Un dato adicional claramente es el hecho de que en el mundo hay diferentes focos migratorios. No vamos a hablar únicamente de la migración que se da de México hacia los Estados Unidos, de latinoamericanos, sino más bien que existen diferentes focos migratorios importantísimos y más dramáticos, como el que se desarrolla sobre el Mediterráneo, por ejemplo, que es uno de los más, verdaderamente uno de los más dramáticos que hay hoy en día, ¿no? Y que se habla muy poco de ello. Entonces, claramente existen diferentes focos migratorios sobre el Mediterráneo, sobre Oceanía, sobre la región de África y evidentemente aquí también sobre la región de los Estados Unidos. No obstante, por efecto de los medios de comunicación, el efecto de los medios de comunicación muchas veces nos hace pensar que el principal flujo migratorio es el que se da en la frontera México-estadounidense, lo que no es cierto. Lo que realmente no es cierto, hay otros focos migratorios y más nefastos y más peligrosos que el que se está gestando todos los días en la frontera norte de México. Repito, el efecto de los grandes medios de comunicación, los más media, CNN, Fox News, todos estos muchas veces nos dan la impresión de que la única migración que existe es la que se gesta en esta parte del mundo. Bien, en los próximos videos que voy a estar subiendo vamos a seguir discutiendo este tema a partir de algunas lecturas claves, ¿no? Que probablemente les voy a ir dejando ahí. Es importante que estén accesando al Club Campus para poder ver los videos. Semanalmente voy a estar subiendo un video explicativo y si tienen alguna inquietud, por favor me la hacen llegar. Muchas gracias y que tengan un buen día. Saludos cordiales.